Bocas mías, seguimos con el vivo en la tarde de la tele a partir de este momento. Hoy con el panel ubicado distinto. Si yo fuera maestra diría, estos dos alumnos me los separan ya. Sí, estábamos pensando en Porque eso, ¿eh? ya. Sí. Esto no va a salir. Es peligroso. Pero bueno, Marguerita en izquierda es rarísimo, ¿no? depende de qué izquierda. ¿La tuya? A mi También izquierda. es rara, A mi ¿eh? izquierda. Es una izquierda rara la tuya. Sí. O a tu derecha, o él a tu derecha. En fin, Hoy. Vamos a arrancar. No se haga. ¿Qué? Jefa, no se haga la. No es tan raro. ¿Eh? ¿La qué? La rara porque usted. Porque Se está abusando, No se me, está deje- abusando. no me haga decir cosas que no quiero. porque estoy débil. Se está abusando No, por eso. No. Bueno, no, porque hoy tuve la segunda, estoy un poco, sí, tuve la segunda dosis. Muchísimas gracias a todo el personal. Cómo están trabajando, la verdad es impresionante. Horas y horas seguidas, a un ritmo imponente. Lo puedo decir por el hospital policial, que es donde me ha tocado a mí, pero me consta, es un poco el texto y el discurso y el relato de todos los que han pasado. Ya te va a tocar, Vero, te Algún prometo. día voy a Ya llegar. te va a tocar. A Tania, la productora, Tania Melgar, también. Estamos anotadas en el Polideportivo de Las Piedras, que nos esperen. Ah, bueno. Ya Perfecto. tenemos todo. El brazo Bueno, está pronto. Perfecto. Bien, y simplemente nada, me dejó un poco cansadita esta segunda dosis, pero acá estamos. Así que no me busquen. No te busco No porque me te encuentro. busquen. Bien, vamos con el tema del retorno a clases gradual, el retorno a la presencialidad. Como ustedes saben, es un tema que siempre ha tenido voces discordantes, ¿no? Tanto como cuando se anunció la no presencialidad obligatoria en marzo, como ahora que se anuncia el retorno paulatino de la misma. Repasemos la información. ¿Se va a eliminar la cuarentena para los docentes que estén vacunados? Es otro tema que está sobre la mesa. Hoy por hoy, no. El Ministerio nos ha dicho que los docentes, aunque estén vacunados, la defensa, la ventaja que tienen es que tienen inmunidad. Pero que no está previsto eliminar, al menos por ahora, cuarentena ni ninguna otra medida que esté en el protocolo, que lo tenemos que cumplir estrictamente. Lo que el Ministerio ha planteado y lo está estudiando es la posibilidad de realizar test aleatorios a aquellos docentes que no se han vacunado, pero todo eso es objeto de estudio, ¿no? Tapaboca en alumnos cambia a sugerencia del Ministerio. Vamos a poner explícitamente lo que tiene que ver con que aquellos que tengan dificultades de conducta o alguna situación especial que se atienda, se estaba atendiendo, pero que diga explícitamente, nos han pedido, que no sea obligatorio hasta los 8 años y además exhortar su no uso a los menores a la educación inicial, y lo vamos a cambiar en el protocolo. Nos decían que hasta los 8 años está en el Ministerio de Salud Pública, hasta los 8 años está en el último o penúltimo lugar de transmisión, los niños. Muy bien, efectivamente, uno podría decir, claro, según esta información que es científica, están en el último eslabón de contagio, pero el tema es la movilidad que supone ese retorno a la presencialidad. ¿Ya está el Zoom, perdón? Sí, me estaban confirmando que ya tenemos vía Zoom al consejero de ANEP, Juan Gavito. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien ustedes. Bueno, muy bien, gracias. ¿Cuál es su opinión sobre este retorno a partir del lunes 3 a la Bueno, presencialidad? obviamente mi opinión es positiva y favorable porque es una decisión que estábamos buscando hace bastante tiempo y que pudimos tomar a partir de la habilitación desde el Poder Ejecutivo previo pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública y su asesoramiento científico. O sea, para que todos nos entendamos, estas decisiones corren por dos andariveles que tienen que retroalimentarse: el sanitario, que le compete a Salud Pública, sí, y el educativo, que nos compete a nosotros. Cuando desde el punto de vista de la salud se dice se puede comenzar, nosotros decimos de qué manera, con qué tiempos, con qué escuelas, en qué condiciones. Bien, esa independencia está clara. Sí, yo creo que sí, a tal punto que hemos esperado que el Poder Ejecutivo definiera ese aspecto para entrar a trabajar nosotros en base a criterios que ya estaban definidos desde el año pasado, ¿verdad? Bueno, Trabajar... pero justamente, perdone que le interrumpe, justamente desde el año pasado, lo que suele ocurrir cada vez que surge una decisión desde el Ejecutivo o desde... Sí.
mismo desde ANEP, que empiezan las voces discordantes aún dentro de los propios gremios o sindicatos de maestros, donde algunos entienden que faltan directivas claras, que esa famosa autonomía de los centros, más que ayudar, complica en estas instancias. ¿Usted cómo ve toda esa parte? Bueno, a ver, vamos por partes. Dificultades las hubo, las hay y las habrá en todas las épocas y en esta particularmente. Yo creo que el norte tiene que estar claro y en eso todo el mundo, por lo menos de la boca para afuera, ya tomando un poquito el nombre del programa, coincide. Es decir, lo más importante son los alumnos y el derecho a la educación. Sí. Que haya dificultades puntuales no quiere decir que debamos dejar todo para atrás y todo bloqueado. De modo que ayer casualmente tuvimos un diálogo a través de plataforma con los sindicatos de la enseñanza, se puso al día la información y estamos seguros de que se va a trabajar de manera conjunta. Si hay sugerencias, si hay críticas, se escucharán, pero nosotros no nos vamos a paralizar por el hecho de que haya posturas como las que ha habido muchas veces incluso bastante contradictorias. Sí, sí, sí. Hay veces que se critica porque no se empieza y también se critica porque se empieza. Sí, sí, exacto. Por eso le preguntaba, ¿no? Sobre cómo se iba a conciliar de alguna manera todo ese concierto tan diferente de voces que surgen cada vez que se toma una decisión desde las autoridades. Usted decía recién que conversó ayer vía virtual con Sí. los sindicatos. Bueno, ¿qué respuesta obtuvo? De la boca para afuera al menos. Conversamos, digamos, conversó el Consejo. En realidad no es que se fue a buscar respuestas, se fue a actualizar información. Creo que eso es una cuestión positiva. Entiendo, se comunicó, digamos, pero de todas maneras habrá habido alguna repercusión de lo comunicado, supongo. ¿Fue celebrado? Básicamente no, porque las decisiones estaban tomadas de antes y ahora va a seguir un diálogo bipartito en cada uno de los subsistemas, porque ustedes saben que la enseñanza está organizada de manera piramidal y especializada por áreas, y hay responsables en esas áreas. Lo que sí yo quiero enfatizar es que estas decisiones no son decisiones cupulares, es decir, no las toma un consejo aislado de la realidad, sino que las toma un consejo asesorado por una serie de instancias técnicas. A mí me gusta destacar siempre que junto con las autoridades políticas hay autoridades técnicas de carrera que son muy respetadas y muy respetables y que son las que van diciendo en cada caso y en cada escalón institucional lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Desde luego la responsabilidad siempre la asumimos nosotros, pero no son criterios antojadizos. De modo que una cosa importante a tener en cuenta es que si bien estas directivas adoptadas tienen carácter general, caso a caso, departamento por departamento, localidad por localidad y escuela por escuela, me mantengo en el término escuela porque ahora estamos hablando solo de primaria, sí, se dirá si las condiciones están dadas o no para seguir trabajando en un diálogo que lo tienen que tener los inspectores departamentales y los directores departamentales de salud. Eso es lo que está decidido por nosotros. Bien, y esa información, ese dato es además bastante clave. Aún así, Gabito, si me permite preguntarle, ¿cuál es el criterio que incluye todo ese asesoramiento técnico al que usted evoca, ¿no? Sí. Mediante el cual se plantea hoy esta recuperación gradual de la presencialidad en un contexto tan complejo de contagios? Sobre todo pensando en otros momentos donde el escenario era mucho menos delicado sanitariamente y aún contraviniendo lo que puede haber sido los consejos del GACH, se cortó con la presencialidad. Bueno, ahí vuelvo un poquito a mi primera respuesta. Es decir, que nuestro cometido es hacer que el servicio público de enseñanza funcione. El cometido de otras áreas del Estado es decir, están dadas o no las condiciones. Yo puedo tener una opinión como ciudadano, ¿verdad? Pero tengo como integrante de un órgano directivo que tomar ese insumo que proviene de una decisión del propio Poder Ejecutivo y decir, bueno, están habilitados para empezar y ahí empezamos nosotros. Los criterios han sido ya determinados desde antes en función
de lo que ha sido el resultado del año 2020 y de qué manera ha podido funcionar la educación a distancia y sobre todo la virtualidad. Y para decirlo groseramente y que la gente lo entienda, a los que les ha ido peor es a los más chiquitos y a los más pobres. O sea que las personas que en su hogar, los educandos, ¿verdad?, en su hogar no tienen las condiciones materiales, el apoyo de la familia, el capital cultural, como para acompañar este proceso, son las que han tenido o más desvinculación o menores resultados. Y por supuesto, por su falta de desarrollo en función de su edad, todo lo que genéricamente llamaríamos preescolares. Y ahí ingresa también aquellos que por razones de distancia y de dispersión geográfica tienen también dificultades de conexiones, que son los de las escuelas rurales. Entonces, ese escalonamiento supone primero las rurales. ¿Por qué? Porque son las menos en cantidad de alumnado, son las que tienen más dificultades de conexión, son las que tienen más necesidad sus alumnos de socializar y estar con compañeros, porque a diferencia de los niños de las ciudades o pueblos, están muchas veces solos con sus familias y es muy importante para ellos volver a la escuela. Después todos los preescolares, entendiendo por tales jardines de infantes, centros CAIF, jardines habilitados, y luego recién los 3 primeros años de educación primaria. Y en este caso ahí vuelve un poquito la consideración de la circulación del virus, porque en esa tercera etapa de primeros a terceros quedan excluidos Montevideo y Canelones, o sea, el área metropolitana. Pero hay una nueva excepción en favor de los chicos con más dificultades, es decir, los que asisten a las escuelas de tiempo completo y a las escuelas del programa Aprender, que eso sí, aunque estén en Montevideo y Canelones, van a tener escuela. O sea que son todas decisiones meditadas y fundadas. Muy bien, muy bien. La última pregunta, Gabito. El tema de, ¿se tiene pensado cómo administrar las eventuales cuarentenas de docentes que lleguen a dar positivo o hayan estado en contacto con, más allá de la luz al final del túnel que supone la vacunación y sus efectos, ¿no? Bien, ahí hay un matiz. Obviamente los que dieron positivo sí tienen que hacer su cuarentena, su tratamiento, sí, como corresponde. Los contactos con los positivos hasta ahora también van a cuarentena porque se adopta un criterio de prevención. Mi opinión personal, no la del Consejo, todavía espero poder convencer a mis compañeros y a otros actores, es que si esas personas están vacunadas y ha transcurrido el plazo como para presumir una inmunidad, no debería haber una cuarentena automática, porque estas cuarentenas en cascada lo que hacen es paralizar los centros de enseñanza, incluso las oficinas administrativas. Está claro, Gabito, pero usted... Si creemos en la vacunación... Sí, pero la vacunación... Si no... a los docentes, por algo sería. ¿Perdón? No, está claro, pero una persona vacunada igual puede contagiar. O sea que si estamos hablando de alguien que estuvo en contacto con un positivo, por más que esté vacunado, puede ser portador y puede contagiar. Bien, también pasa con los no vacunados y pasa con los aparentemente sanos que son portadores de Por supuesto, pero el hecho de haber estado en contacto con un positivo es como, aumenta las probabilidades, ¿no? Bien, cada uno tiene que atender la parte de la administración que le toca. Yo creo que es bueno para la educación que no se paralice el centro de enseñanza por la mera sospecha. Es lo que a mí me parece. Si no, hubiésemos dejado que los docentes y los funcionarios se vacunaran en el momento que les tocaba de acuerdo a su edad. Creo que si no, estamos incurriendo en una contradicción. Pero esa es mi opinión personalísima. Por ahora no hay decisión sobre eso. Bien. Bueno, por ahora no hay decisión, claro. Es un aspecto que está generando polémica, incluso, como usted dice, tiene que ver si puede convencer a alguien más de su postura. Y ojalá que sí, y si no, cada cual se mantendrá en la suya, ¿verdad? Muy bien, Gabito, ¿algo más que usted quiera agregar que le parezca importante, sobre todo para que llegue a oídos de los protagonistas de toda esta franja de la institución educativa? Sí, que en realidad los protagonistas no somos los funcionarios, ni siquiera los docentes, que son muy importantes. Los protagonistas son los niños y los jóvenes, ¿verdad?
Y si nos ponemos de acuerdo en que la educación es un derecho humano fundamental, que tenemos que hacerlo efectivo, tenemos que identificar las dificultades, pero aunarnos, juntarnos para encontrar las soluciones. No usar o tomar esos casos como excusa para, en el fondo, entrar en contradicción y no brindar ese servicio que asegure el derecho a la educación. Muy bien. Juan Gavito, consejero de ANEP, muchísimas gracias por su tiempo. A las órdenes, que pasen bien. Bien, y esta es la información hoy. Ustedes saben perfectamente, porque además ha ocurrido antes, que cambia el escenario, cambian las decisiones, se va haciendo camino al andar. Aunque es verdad que cada vez que se toma una decisión, aparece la polémica en torno a esa decisión. Más cuando hoy leíamos en la diaria, creo que es declaraciones del GACH, donde, por ejemplo, el mes de abril no resultó tan blindado como se hubiera deseado. Los números darían como que tenemos que blindar mayo, pero a la vez se toma esta decisión. Uno escucha a Gavito y tiene muchísima lógica todas las razones que se esgrimen. ¿Cómo lo sienten ustedes? A ver. Y es contradictorio, ¿no? Porque desde ya del año pasado, cuando se hablaba del tema de las clases, el propio gobierno reconocía que los que más sufrieron el tema de las clases eran los chiquilines de sectores más pobres. Porque incluso la famosa virtualidad, ahí se daba mucho menos. Había un porcentaje muy alto que jamás llegaron a conectarse, etcétera, y que en definitiva ya pobres y todavía sin clase. Era doble palo, ¿no? Ahora bien, de ese punto de vista, uno entiende de que se quiera... Por eso empiezan por ahí. Por eso empiezan por ahí. Pero la situación que hoy vemos de la pandemia hoy está difícil, ¿no? Entonces, a mí me cuesta entender... Yo las escuelas rurales me parece lógico, porque además son pocos niños. Movilidad mínima, ¿no? Movilidad mínima, uno lo ve. Ahora, no entiendo lo de Montevideo y Canelones, aunque sean con el criterio de que es para los barrios con más problemas, ¿no? Las escuelas de tiempo completo y las escuelas de aprender. Pero ahí también implica una movilidad muy grande que a mí me genera ruido eso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Además son lugares grandes, no son escuelitas chiquitas. A mí las escuelas rurales, las escuelas de departamento me parece que puede ser. Pero eso me genera ruido. Uno piensa que lo están haciendo con criterio científico, pero no le están errando, no se están apurando demasiado. Es duda, más que certeza, dudas? Es dudas. ¿Te quedan dudas? ¿Tenés dudas? Sí, a mí se me quemaron todos los papeles. La verdad que es muy difícil sacar conclusiones con el nivel de información, por lo menos que yo manejo, no sé otros. Porque por un lado lo que decía Alfredo, acá cerramos las escuelas con 10 muertos o 15 muertos y 1.000 casos. Y hoy tenemos 50, 60 muertos y 4.000 casos. Y están abriendo. Al contrario, yo creo que lo decía el otro día, a mí me parece un gesto de coraje, de jugar en contra de la tribuna, en contra de lo que está pidiendo todo el mundo, que es cortar la movilidad, empezar a abrir, aunque sea poco, medido, pero es al contrario de lo que todo el mundo está planteando. Obviamente se está midiendo el mal menor. Evidentemente alguien llegó a la conclusión de que el daño que se le está haciendo a los chiquilines es más grave que la exposición, la circulación del virus que puede generar. Pero a mí, la verdad, me suena como una cuestión contradictoria, pero parto de la base que es básicamente falta de información, falta de información técnica. ¿Tuya? Sí, mía. Para poder evaluar. No, de la evaluación que están haciendo, midiendo riesgos por acá, beneficios, y esa medición fina, yo no tengo acceso. Bien. Es válido lo que plantea Fernando, ¿no? Bueno, con la información que se tiene, con la que es de público conocimiento. ¿Cómo te cierra esto? Bueno, creo que un poco comparto con ambos que lo que se quiere es dar la señal de que las cosas no están paralizadas, de que el país sigue andando, fundamentalmente con lo de las escuelas rurales. Cuando, por ejemplo, se habla de la movilidad, bueno, la medida del próximo lunes implica 6.000 alumnos, ¿no? Ya la medida inicial implica 200.000. Claro. Y cuando hablamos de lo que va a suceder a partir del 18, se decía en la conferencia de prensa, se están sumando 112.000 más, o sea que hablamos de más de 300.000, por lo que yo entendí, alumnos. Eso implica padres, implica docentes y demás. Entonces, yo puedo entender la medida de las escuelas rurales, ya la de la educación inicial
me genera algún reparo, pero presumo que esas cifras están siendo evaluadas en función de lo que decía el presidente de la República en la conferencia. Hay una suerte de meseta, hay un nivel de casos activos que es menor a lo que en algún momento se podía esperar que sucediera, y creo que con esas cifras es que el gobierno está jugando un poco, ¿no?, a abrir y cerrar actividades. El asunto es lo que nos decía en los informes del GACH en estas últimas horas. Creo que el gobierno cuenta a favor de ese escenario, que la vacunación va a ir haciendo efecto. Y el informe del GACH dice que eso es una situación incierta. Entonces, el planteo que yo me hago es si no se debió pensar en las escuelas rurales como una primera medida y dejar un tiempo para evaluar si el retorno a la educación inicial era pertinente o no. También me lo hago como pregunta porque no tengo sobre la mesa tal vez otros elementos que no son solo el informe del GACH, sino algunos otros asuntos sanitarios, ¿no? Preguntas hay muchísimas por estos días. Pepe, ¿te puedo dejar para después? Sí, claro. Ya venimos.